Bueno, entonces retomamos acá en esta parte de elementos finitos. El, el problema era, teníamos un problema como clásico y ese problema se podía colocar como variacional, que era lo que sale aquí, encontrar U en B, tal que A de U, B es igual a F, B para todo B en B. Entonces era variacional porque uno varía este B en todo un espacio de dimensión infinita. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la idea de elementos finitos? Es que uno toma lo que se llama la aproximación de Ritz-Galerkin, ¿ya? Entonces uno cambia ese B, que es de dimensión infinita, que era un espacio B, que era la función en L2, la derivada en L2 y B de 0 igual a 0, lo cambiamos por un espacio de dimensión finita. Entonces resolvemos lo mismo de arriba, pero con dimensión finita. Entonces encontrar US en S tal que A de US, B igual a F, B para todo B ahora en S. ¿Ya? Y eso vimos que en realidad equivalía a resolver un problema de matricial que era K, U igual a F. Y entonces, que lo que habíamos hecho era tomar una base. O sea, si es un espacio de dimensión finita, ese espacio tiene una base, ¿ya? Y esa base la habíamos llamado phi sub i o phi sub j. ¿Mm? Entonces, al final, la solución del problema era US en la sumatoria de los UJ por phi sub j. Entonces, tenemos que encontrar los UJ, que son los parámetros que multiplican a la base, y eso nos da la solución. Entonces, tenemos una base en un espacio de funciones. Después vamos a ver un ejemplo de esa base. Entonces, tenemos que ver las ponderaciones de esa base para que nos dé la solución. ¿Ya? Es como como les decía antes, es otra aproximación al problema, porque antes tomábamos, ¿no es cierto?, las derivadas, hacíamos la derivada de u, j más 1 menos uj dividido por h, aproximamos una derivada. En cambio acá no, acá tenemos un espacio de dimensión finita, una base, que tenemos que darnos una base, y la incógnita ahora son las ponderaciones de esa base para que nos dé la solución. ¿Mm? Y esas ponderaciones son una cantidad finita de números UJ. ¿Mm? Entonces, acá se ve bien cómo es ese sistema KU igual a F. Es de esta forma. O sea, tenemos los U1, U2, U3 que multiplican a estos A, Φ3, Φ1 en este caso, A, Φ2, Φ1. Y esos A entonces forman la matriz K que sale ahí arriba. ¿Mm? Y el vector F son estos F de aquí. Entonces lo importante de este método es cómo escogemos los phi, ¿ya? Si escogemos mal los phi, vamos a tener una matriz K que va a ser muy fea, ¿ya? Puede ser que tenga valores en todos los puntos, entonces invertir esa matriz para encontrar la solución va a ser muy complicado. En cambio, si elegimos bien los phi y, por ejemplo, nos da una matriz tridiagonal o una matriz que sea más fácil de invertir, va a ser mejor y va a ser más rápido la solución numérica. Pero todos estos A de phi, en este caso phi 3, phi 1, eso uno tiene que calcularlo. Entonces uno se da los phi, ¿sí? Y hay que calcular esto, hay que calcular, están entrando otros. Tenemos una base, entonces, y una base, entonces tenemos que calcular estos A, phi I, phi J, ¿ya? Y construir esta matriz K, ¿ya? Entonces, mucho
la problemática también de este método es cómo construir esta matriz K en forma también rápida, ¿ya? Entonces, mientras más complejo es nuestro phi, más difícil es construir esta matriz K, ¿ya? Entonces, para recordar, tenemos un problema en dimensión infinita, que es el problema variacional, encontrar U en B, tal que A de U, B igual a F U, B, ¿m? Para todo en B, y lo que hacemos entonces es restringir este problema a un espacio de dimensión finita contenido en B, ¿m? Y eso entonces es lo mismo que resolver un sistema lineal, que es el que está acá, y la solución entonces, que son estos U1 hasta UJ, en este caso, el caso n igual 3 sería U1 hasta U3, eso nos da la solución, porque estos phi ya están dados. O sea, del inicio uno tiene que darse los phi y después ponderarlo por esta solución UJ. ¿Mm? Entonces queremos ver ahora la relación entre el U, que es el problema original, el problema variacional, con el US, que es el problema de dimensión finita. Entonces uno inmediatamente puede ver la relación de ortogonalidad que se da, es que A de U menos US, W es igual a 0 para todo W en S. O sea, ¿qué es eso? Es restar estas dos cosas de acá. ¿Mm? Si uno resta estos términos, se van los F y queda esto en 0, pero tomamos el conjunto más chico. ¿Mm? Como están los B acá en B y B en S, entonces el conjunto más chico es S, entonces sería esto válido para todo W en S. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, otra cosa que sale de este problema en particular es que podemos ver este A punto, punto, ¿m? Una función como en dos variables, es un producto interno en B. ¿M? ¿Ya? Acuérdense que era A, entonces era la integral entre 0 y 1 de U' por B'. ¿M? Ese es el A que estamos tomando, no sé si más arriba estará, déjeme buscarlo. Si lo escribí muy arriba. Este de acá. Este es el A, y este A es un producto interno en B. O sea, A de U, B es la integral entre 0 y 1 de U', B'. ¿Mm? No sé si tienen alguna duda. Entonces, es un producto interno esa función que es una función bilineal. Se ve claramente como una integral. Entonces, es lineal en la primera componente, lineal en la segunda componente. Si ustedes hacen la descomposición lineal, ahí van a ver que es bilineal, es simétrica, o sea, podemos cambiar el U con el B y queda igual. ¿Sí? Y eso es positivo, ¿ya? Siempre que U, o sea, que siempre que tomemos la misma función, es positivo porque en realidad eso es la integral entre de B' al cuadrado. ¿Sí? Esa cosa siempre positiva, ¿sí? Para todo B en B. Y para que sea producto interno también necesitamos que si esto es 0, entonces B es 0. Si esto es 0, entonces la integral de B' al cuadrado es 0. Eso significa que B' es igual a 0, que la derivada es igual a 0, pero como B de 0 es igual a 0 en B, entonces tiene que ser la función 0. ¿Mm? Porque si no, claro, uno podría ser, en general quedaría como una constante. Si la integral de B' al cuadrado igual a 0, B es constante, pero si B de 0 igual a 0, esa constante es 0. Entonces, es interesante ver que esta integral que era de U', B', entre 0 y 1, es un producto interno en B.
Y como es un producto interno, uno puede definir una norma, que la vamos a llamar norma de energía. Entonces, esto es, la norma de energía es igual a la raíz cuadrada de A, B, B, para todo B en B. Esto está, es B para el conjunto en dimensión infinita. Entonces también recuerdo que B era los funciones B en L2 y B' en L2 y B de 0 igual a 0. Ese era nuestro B conjunto original, que es un conjunto de dimensión finita, o sea, infinita. Entonces con esta norma vamos a ver que después que B es un Hilbert, eso lo vemos después, pero como decía, queríamos ver la relación entre U y US. O sea, ¿cuál es cómo podemos comparar el problema, la solución original con la solución US eh, del problema en dimensión finita? Eso es importante entonces para tener la estimación como del error. ¿Ya? Eso es como lo equivalente ahora del error sería ver una norma entre U y US. Entonces la primera estimación que tenemos de eso es lo siguiente. Tomamos aquí me faltó la norma de energía, ¿sí? U menos US energía al cuadrado. Eso es igual por definición solamente U menos US A. Después acá coloco le resto B y le sumo B. Como es lineal en la segunda componente, entonces puedo descomponer estas cosas en dos partes. O sea, sumo y resto B. Y me queda esto y esto. Ven que acá el B se va con este de acá si uno lo suma. Entonces, por la relación de ortogonalidad, si B está en S, si B está en S, esta cosa de acá es 0. ¿Ya? La relación de ortogonalidad me decía que para todo W en S, esto es 0. Entonces, como la resta de B menos US está en S, entonces esta cosa de aquí es 0. Acuérdense que aquí tomamos B en el conjunto de dimensión finita. Entonces, como esto está en el conjunto de dimensión finita, es 0 y queda solamente la parte, el primer término. Y el primer término, como esto es una norma, esto genera una norma, entonces producto interno es menor o igual que la norma del primer término por la norma del segundo término. Entonces eso queda así. De ahí entonces uno divide por norma de U menos US, se va al cuadrado y queda esto. Y esto es para todo B en S. Acuérdense que tomamos el B en S. Entonces podemos tomar el ínfimo al lado derecho. Tomamos el ínfimo al lado derecho y queda esto de aquí. El ínfimo de los U menos B con norma E es mayor o igual que U menos US en norma E. Ahora, como, por otro lado, como US está en S, obviamente, este es mayor o igual que el mínimo de todos los, de esta norma de U menos B con B en S, ¿ya? Claro, como es un elemento de, US es un elemento de S, entonces obviamente eso es mayor, tiene que ser mayor que
que la norma entre todos los B en S. Entonces ahí uno encuentra la desigualdad contraria y finalmente es esto tiene que ser igual. ¿Ya? La norma de U menos US en E es igual al mínimo de la norma de U menos B en E, para todos los B en S. Entonces esta es la primera estimación que me dice que la solución de Riesz-Galerkin es la norma más cercana a U en S. O sea, entre todos los elementos que buscamos en el conjunto S, el US es el más cercano a U. ¿Ya? No sé si tiene alguna duda de algún paso que se dio. Quizás después lo pueden ver, releer. Pero básicamente, claro, ¿qué hemos usado? Que tomamos los B en S aquí, esto se va, esto me da una desigualdad, y por otro lado tenemos la otra, la desigualdad contraria, al tomar, al saber que US está en S. ¿No? Si tenemos un elemento que está en S, obviamente tiene que ser mayor que el mínimo entre todos los elementos en S. Ya, entonces es una primera es la primera norma que encontramos entre U y US, la aproximación. Ahora vamos a ir vamos a tomar la norma L2, que va a ser la norma sin nada. ¿Ya? Bueno, si es sin nada, entonces sería la norma L2, que es esta de ahí, norma, la integral entre 0 y 1 de la función al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Entonces tomamos para este un problema auxiliar. El problema auxiliar es el siguiente. Definimos la solución W, que sería menos W prima prima igual a U menos US, y con la misma condición de borde que antes. Entonces sería W0 igual a 0, W' en 1 igual a 0. Ese era el problema parecido al original que antes habíamos tomado aquí como una función f. Y entonces usemos ese W ahora. La norma entonces en L2 es esto de aquí. ¿Ya? Esto es el corchete, bueno, no sé si lo dije antes, pero este paréntesis era la integral entonces entre este y multiplicado por el segundo. Entonces esa es la definición de norma L2, que es lo mismo, claro, lo que sale aquí también. Entonces, reemplazamos U menos US por menos W2'. Entonces eso me queda así. Haciendo la integración por parte, se me van a ir los términos del borde por, como usamos las condiciones aquí de borde acá, vemos que se nos va el término del borde y nos va a quedar solamente la integral. Entonces, hacemos una integración por parte, acuérdense que cambia el signo de la integral. Y entonces se puede escribir como el A, ¿no es cierto? A era A de U, B, era la integral de U', B'. Entonces esto, y le podemos sumar, o sea, restar aquí un término con B en S, eh, por el tema de la relación de ortogonalidad. Esto acá, que es 0, le restamos menos B. Pero B, acuérdense que tiene que estar en S. ¿Ya? Si B no está en S, entonces no se cumple esta relación de ortogonalidad. Entonces B está en S, entonces
como que le restamos esta relación de ortogonalidad y esto es lineal en la segunda componente. ¿Mm? Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es un producto interno, así que podemos tomar, acotarlo por las normas. La norma de energía sería la norma de energía del primero por la norma de energía del segundo. Y pasamos dividiendo un U menos US aquí, que es igual a W, 2'. ¿Mm? Entonces, dividimos este cuadrado en dos partes, uno queda igual, el otro pasa dividiendo y queda eso. ¿Mm? Entonces tomamos aquí el ínfimo sobre todos los BNS. ¿Mm? Y queda esta desigualdad. Entonces la diferencia de la norma en L2 va a ser menor o ', a la diferencia de la norma E por este término de aquí, que es el ínfimo de W menos B dividido por W 2'. ¿Mm? Entonces, lo interesante aquí, que lo vamos a ver después también, es que podemos asumir que ese término ínfimo es menor que epsilon. O sea, el ínfimo de B menos, o sea, el ínfimo de W menos B en norma E es menor que epsilon W 2' en norma 2. ¿Mm? Entonces, lo que asumimos es esto de aquí. ¿Por qué se puede asumir eso? Eso va a depender de cuán grande es el conjunto S. ¿Ya? Si el conjunto S tiene muchas bases de dimensión muy grande, uno va a poder aproximar entonces a la función W, que es una función como fija W, y tenemos un B que está en S, pero si ese espacio de dimensión finita es muy grande, entonces no vamos a poder aproximar a esa función W. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, que sea muy grande? Que eh, uno toma muchas bases, ¿no? Em, y muchas bases podría ser dividir, por ejemplo, el intervalo que uno está tomando 0,1 en muchas partes muy chiquititas, entonces va a tener como lo vamos a ver después, como una interpolación, en, como una función de interpolación que va a estar muy cerca del W original. ¿Ya? Por ejemplo, una función constante por pedazos que aproxime a W. ¿Ya? Si tomamos, dividimos el espacio, el intervalo 0,1 en, en, en pedacitos muy chiquititos, vamos a tener una buena interpolación de la función W, y eso entonces vamos a tener una función, eh, vamos a poder ver que esto es menor que un epsilon. ¿Mm? Eso es lo que dice ahí, que vamos a entender mejor cuando veamos el espacio de dimensión finita que estoy hablando. Entonces, finalmente, lo que uno tiene que U menos US en norma L2 es menor que epsilon U menos US en norma E. No sé si tienen alguna duda. Ya, entonces, ¿cómo son estos elementos finitos en dimensión 1? Que básicamente es buscar esta base phi. Entonces, un espacio de dimensión finita, ¿ya? En el espacio de funciones puede ser lo siguiente. ¿Ya? El espacio S, aquí dividimos el intervalo 0,1 en, eh, con una partición que va de x1 hasta xn, x0 es igual a 0, xn igual a 1, y dividimos el intervalo 0,1
con una partición. Entonces, un espacio de dimensión finita puede ser una función continua y tomar polinomio lineal en cada uno de estos subintervalos que se forman. Y para que sea subconjunto de B, tomamos B de 0 igual a 0. ¿Ya? O sea, por ejemplo, aquí en este dibujo sale un ejemplo. Aquí si dividimos en 3 pedazos el intervalo 0, 1, una función lineal per pedazo podría ser algo así. ¿Ya? Bueno, tiene que valer 0 en 0, después aquí, después no necesariamente aquí 1, 0, pero lineal en cada uno de los pedacitos tiene que ser una función lineal. Y esa es una es un espacio de dimensión finita en el espacio de función. ¿Ya? Una función dada por funciones continuas que son lineales en cada pedacito que dividamos el intervalo. ¿Ya? Ya, entonces, para este espacio S que definimos, tenemos que encontrar una base. Y la base nos va a ser dada por, como dice aquí, por una delta de Kronecker, que sería phi sub i de xj con delta i j. O sea, va a valer, esa delta vale 1 cuando son iguales los índices y 0 cuando son distintos. Entonces, si hacemos eso, definimos una base de esa forma, nos queda una cosa como esta que está acá abajo. O sea, phi sub i sería una función lineal por pedazo que en xy va a valer 1 y en el resto de los nodos xy va a ser 0. Entonces aquí va a valer 1, aquí hay una recta que va hasta el xy más 1 y va una recta también que va al xy menos 1. Y el otro va a valer 0. Entonces quedan como unas casitas que valen 1 en los xy y eso nos va a dar una base. Entonces estos phi sub i que acabo de definir como casitas son una base de S. Esta se llama base nodal porque justo vale 1 en el nodo xy y 0 en el resto. Y también vamos a definir b de xy, los valores nodales de la función b. Entonces tenemos esta partición que vamos a llamar nodos. Pueden ser no necesariamente equiespaciados como lo vimos en el caso ¿cómo se llama? De diferencias finitas, que la mayoría de las veces tomamos los nodos como equiespaciados. Aquí, esto para hacer cualquiera, puede ser uno más cerca en unos lados, otros más lejos, da lo mismo. Pero finalmente, dado esos nodos, uno genera una base, una casita que vale 1 en cada uno de los nodos. Entonces acá, como B vale 0 en 0, entonces uno empieza con la casita que vale 0 en 0, y aquí el x1 vale 1, y así. Así nos movemos hacia la derecha. Entonces tenemos que ver que esos phi sub i son una base.
¿Cómo probamos que una base? Son dos cosas que son LI y lo otro es que generen el espacio S, generen todo el espacio S, o que representa a todos los elementos de este espacio S. Entonces este espacio S va a tener dimensión n también, eh, que es la cantidad de bases. Entonces, si se dan cuenta, si uno divide el intervalo en más pedacitos chicos, la dimensión del espacio va a ser más grande. Entonces, ¿cómo mostramos que son LI? Acuérdense que LI significa que uno toma una combinación lineal de los phi sub i y uno le iguala a 0, entonces hay que demostrar que los C sub i son 0 para todo i de 1 hasta n. Eso hay que demostrar. Pero eso es fácil porque uno evalúa esta cosa, por ejemplo, en XJ. Como estas bases están definidas con la delta de Kronecker que vale 1 cuando el índice es igual y 0 cuando el índice es distinto, entonces esto me dice que si lo evalúo aquí, me dice que C sub j igual a 0. Entonces cambiando el j de 1 hasta n, uno finalmente demuestra que todos los C sub j son igual a 0 y demuestra que son LI. Y ahora falta ver eh, que con esta base podemos encontrar todos los elementos de S. ¿Ya? Acuérdense que este era el espacio S, que era un polinomio lineal, que valía 0 en 0 y una función continua. Entonces, primero definimos el interpolante, que da una función continua. El interpolante b sub i en S de b es definido por b sub i de x igual a la sumatoria de los b en xy phi sub i x. ¿Ya? O sea, tomamos los valores nodales de b en los xy, esos son números, y multiplicado por los phi sub i. Entonces, Sí, profe, se ve. ya, entonces tengo esta base de S y quiero demostrar entonces que es una base, entonces tengo que demostrar que son funciones LI y que representan a puedo generar cualquier elemento de S con esa base, que ningún elemento de S queda fuera eh, de, o sea, que todo elemento de S está representado por esta base. Entonces, ya vimos cómo era la demostración de LI, ¿cierto? Y estamos viendo lo del interpolante. Entonces, para una función continua, definimos el interpolante, que es esta función BI interpolante X, que es la suma de unas ponderaciones, que son los B evaluados en los XY, multiplicado por la base. Entonces, vemos que, claro, este interpolante tiene la gracia que si uno lo evalúa en un XJ, por ejemplo, ¿ya? Va a ser justamente B de XJ. ¿Ya? O sea, este interpolante pasa justo por los puntos, por los nodos. En los nodos al menos eh, B y BI son iguales. ¿Ya? Es cosa de reemplazar aquí, ¿no es cierto? Un XJ aquí. Entonces, como esto va a ser igual a 1 cuando I es igual a J, entonces sería B de XJ.
Entonces, si esto es una función que está dada por la base. ¿Mm? Entonces lo que hay que demostrar es que si B está en S, entonces en realidad B es igual a BI. ¿Mm? O sea, cualquier elemento B en S, que era dado por estas tres condiciones, que tiene polinomio lineal entre cada uno de los puntos, entonces en realidad ese B es igual a B sub I. ¿Mm? O sea, se escribe de esa forma, entonces está dado por una representación de la base. ¿Mm? Entonces veamos cualquier elemento B en S y restemos B menos B sub I. Esa cosa es lineal, ¿ya? Porque como está dado por la base, eso tiene que ser una función lineal. Estamos restando como dos funciones lineales en este intervalo, entonces finalmente me queda una función lineal. Pero vemos que esa función B menos BI en XI y en XI más 1 es igual a 0, ¿ya? Porque justo valen lo mismo en los nodos. Entonces finalmente B menos BI tiene que ser igual a 0, porque ¿cuál es la única función lineal que vale 0 en los extremos? Es la función 0. Entonces, si vale 0 entre xy y xy más 1, entonces vale 0 en todo 0, 1 al final. Haciendo esto en cada subintervalo, me va a quedar que b es igual a b sub i. Entonces, eh, tenemos una base, ¿ya? Que son estas casitas en este caso, y hemos visto un ejemplo, como el ejemplo yo creo que más sencillo, de un espacio de dimensión finita en el espacio de funciones, ¿no? Eh, ahora para terminar, eh, vamos a ver, vamos a retomar esta parte de acá de encontrar esto, que tenemos eh, una función W menos B en E dividido por la norma de W2' en L2 menor que epsilon. Entonces, eh, vamos a probar una cosa parecida, que es B menos el interpolante está en B, ¿ya? Así que, perdón, en S. Entonces podemos tener una función cualquiera en B, su interpolante está en S, y eso es menor que C por H y por la segunda derivada de U2'. Entonces uno podría tomar acá, si lo vemos como el caso anterior, sería como un W, y esto sería como el B, ¿ya? Entonces lo interesante es que ese epsilon que habíamos visto antes, en realidad está relacionado con la distancia de los xy, ¿ya? Entonces si tomamos el máximo de la distancia de estos nodos que tomamos como h, ese es el que va a mandar como el epsilon que tomamos antes. ¿Se acuerdan que les dije que mientras más grande era la dimensión del espacio de dimensión finita, iba a ser mejor? Entonces, mientras más grande el espacio de dimensión finita, quiere decir que estamos tomando eh, muchos más nodos dentro del intervalo 0,1, y por lo tanto h va a ser más chico. Entonces, mientras la dimensión se agranda, h tiende a 0. Entonces eso queremos ver, ¿ya? Que mientras más grande la dimensión, h va a ser más chico, entonces vamos a poder acotar
u con su interpolante por medio de esta relación. Y eso lo vamos a demostrar ahora con... Es un poquito técnico, pero hay que... no es difícil. Ya, entonces la norma E era la integral entre 0 y 1 de w' al cuadrado de x a la 1 medio. Esa es la norma E, entonces esto tomamos acá, vamos a tomar un subintervalo entre x y x más 1. Esta sería la norma, o sea, no la norma E, sino que el pedacito entre x y x más 1 de la norma E menor que c cuadrado, la distancia entre x más 1 y xy, y la integral entonces en L2, o el pedacito entre x1 y más 1 de L2 de u2', sería esto. Entonces si probamos esta cosa de acá, podemos acotar esto después por h, y después sumamos todas las integrales, y tomamos raíz cuadrada, vamos a encontrar el resultado. Entonces, si probamos esta cosa en un subintervalo xy más 1, o sea, probamos esta fórmula, ustedes pueden ver fácilmente después sumando y tomando raíz cuadrada, mayorando esta cosa por h, vamos a ver que se tiene esta desigualdad. ¿No? Eso lo pueden ver ustedes después si quieren, pero es solamente necesario probarlo entre un intervalo xy más 1. Ya, entonces arreglemos esta cosa un poco más. Definamos que E es igual a U menos UI. Como UI es lineal, entonces la segunda derivada de E es la misma segunda derivada de U. Entonces lo de arriba me queda así. Queda una desigualdad de integrales de E' al cuadrado con una integral de E2' al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es, como estamos en un intervalo entre x y x más 1, vamos a llevar ese intervalo a 0, 1. Entonces hacemos un cambio de variable, que es este de acá, y vamos a poner las cosas en x tilde. Entonces x tilde va a ir entre 0 y 1, y x va a ir entre xy más 1. Entonces si ponemos las cosas en términos de este x tilde y definimos E tilde de esta forma, o sea, sería el E escrito en términos de x tilde, nos queda así. O sea, se va este término de aquí, haciendo como acá hay segunda derivada y acá hay primera derivada, este término de acá se va, entonces podemos transformar esta cosa de acá en una cosa sin el intervalo acá xy menos xy más 1 menos xy. ¿no? Y eso es porque lo podemos ver acá. La derivada de E tilde x tilde finalmente va a ser E' en x por el largo del intervalo. ¿ya? Entonces, haciendo los cambios de variable correspondientes, esta derivada entonces se va a transformar la derivada de E' de x por xy más 1 menos xy. Y lo mismo pasa con la segunda derivada de E tilde, que se transforma en la segunda derivada de E por el ancho del intervalo al cuadrado. ¿ya? O sea, eso es fácil con cambio de variable, pueden ver eso.
Y eso, colocándolo acá arriba, se transforma en lo de abajo. Ahí también hay que cambiar el dx de arriba por el dx tilde, que también está por este cambio de aquí, queda así. ¿Ya? O sea, haciendo esos cambios, finalmente pasamos de esto a los tildes que quedan en la integral entre 0 y 1. Ya, entonces queremos finalmente demostrar esto. Demostrar eso para una constante C. Entonces, para eso vamos a renombrar de nuevo W como E tilde y X como X tilde. Entonces W de X va a ser E tilde X tilde. Entonces vamos a demostrar lo anterior para WX. Como se ve acá abajo, que en realidad básicamente son cálculos bien sencillos, pero hay que hacerlo. Entonces, como UI es un interpolante de U, W en 0 y W en 1 es igual a 0. ¿Ya? O sea, acuérdense que finalmente era este E era U menos UI, es el interpolante los nodos valen lo mismo, entonces W en 0 y W en 1 va a ser 0 porque el interpolante con la función U coinciden en esos puntos, tienen el mismo valor. Entonces, si uno tiene una función que vale 0 en dos puntos, en 0 y 1 uno va a encontrar un chi entre 0 y 1 tal que la derivada es 0. O sea, ¿no es cierto? Tenemos una función derivable entre dos puntos que valen 0, entonces en algún momento esa función tiene que tener derivada 0. ¿no? Si una función C1 continua, entonces tiene que tener, no puede haber un salto ni nada raro, entonces en algún momento tenemos que tener derivada 0, que ese es el teorema de Rolle. Entonces escribimos W' en I como esto, esto igual a 0, así que nos queda esto, el W' en términos de integral. Tenemos esta integral y lo dividimos acá por el teorema de la desigualdad de Schwartz, que colocando un 1 aquí invisible, la integral de dos funciones es menor o igual que la norma L2 de la primera función por la norma L2 de la segunda función. ¿Ya? Es el teorema de Schwartz y eso queda así, esa integral de 1 entre chi y y queda así. Acuérdense que, bueno, y puede ser mayor o menor que chi. Esto queda así. Después, ¿qué hacemos? No, esto es lo mismo de antes. Ahora elevamos al cuadrado esto, se va esto de aquí, y la integral entonces del cuadrado de W' es la integral entre 0 y 1 de esto cosa de acá, y como esto es positivo, uno puede tomar no solamente el intervalo entre chi e i, entonces uno puede alargar el intervalo y eso no agrega solamente valores positivos de integral, entonces uno puede mayorarlo en el fondo por la integral entre 0 y 1. ¿ya? Uno extiende esta integral porque uno está sumando cosas positivas. ¿sí? Entonces,
Después uno puede tomar aquí el supremo en los chi. Este no depende de chi, solamente este depende de chi. ¿Y cuál sería el supremo de chi? O sea, ustedes lo pueden calcular. El supremo de esto en chi es un medio. ¿Ya? Eh, no es difícil hacer ese ejercicio. Se toman un chi y pueden ver cómo incluso como calculando el área bajo la curva de esta función. Vemos que este supremo es igual a un medio, entonces nos queda la integral entre 0 y 1 de w' al cuadrado de i menor o igual que un medio 0,1 w2' al cuadrado. Pero dijimos que este w eran los e tilde x tilde, entonces queda eso, trasladando la notación, y c cuadrado es igual a un medio. Acuérdense que eso es lo que queríamos probar y en realidad probamos eso y encontramos c cuadrado un medio. Entonces aquí sería c cuadrado un medio y aquí entonces finalmente en el teorema sería la raíz de un medio h, norma de u2'. ¿Ya? Quizás si ustedes lo pueden revisar después estos pasos, pero es bastante eh, es bastante simple y directo. No hay nada, no hay nada muy raro salvo, no sé, el teorema de Rolle. Pero es como cálculo de cálculo 2. Después entonces, para terminar, tenemos este corolario que nos dice que U menos US más CH por U menos US en norma E es menor que 2 CH al cuadrado norma U2'. Entonces del teorema anterior podemos tomar, como dije antes, un W en B. Entonces cualquier W en B menos su interpolante en norma E era menor que C, H, W, 2', norma L2. Entonces, SCH lo podemos poner como epsilon. Y como tenemos esta relación, el ínfimo, sobre todo los B en S, ese ínfimo va a tener que ser menor que B menos W, el interpolante, porque el interpolante es un elemento de S, entonces el ínfimo va a tener que ser menor que S, como que estamos tomando un valor particular que es WI, que pertenece a S, y entonces esa diferencia de norma tiene que ser obligatoriamente mayor que el ínfimo si tomamos todo el conjunto S, ¿no? Porque WI pertenece a S. Entonces con eso, tomando estas dos desigualdades, finalmente tenemos que el ínfimo de B menos B norma E, B en S es menor que epsilon, norma de W2', este no es norma E, ahí me equivoqué, sin E, esta es la norma 2. Y eso es lo que necesitamos entonces acá arriba para para aplicar este teorema. ¿Ya? Entonces nos queda eso. Y si ustedes juntan esta desigualdad con lo que teníamos antes, entonces, finalmente llegamos a esta
Esto acá. Acá también podemos aplicarlo para U. ¿Mm? O sea, lo aplicamos, lo tenemos para U también. Acuérdense que es para todo W en B. Tenemos U, tenemos US, UI, y UI también lo podemos relacionar con US. ¿Mm? Claro, arreglando esto, entonces finalmente podemos encontrar esto con CH igual a este epsilon. ¿Ya? Entonces, eso, pues no sé si tienen dudas. Quizás eso de ahí lo puedo arreglar un poquito más para que se entienda mejor, pero eh, esto nos da unas, unas cotas en la norma de U menos US. Hay lo otro que también, claro, U2' es igual a F. Si se fijan en la ecuación que uno quiere resolver, U2' es igual a F, entonces esto queda como una cosa, una constante acá en realidad. ¿Mm? Entonces quedamos U menos US acotado por la segunda derivada de U, que como conocemos la ecuación, esa cosa es en realidad una constante, porque es F. ¿Ya? Eso voy a anotarlo para verlo después, más tarde. ¿Mm? Eso entonces.